Buenas tardes, esto es la UNAM Responde y me da muchísimo gusto saludarlos como cada tarde para compartir con ustedes información que esperamos sea de su interés y también de utilidad. Para comenzar, visitaremos Oaxaca y conoceremos la unidad que tiene allá el Instituto de Investigaciones Estéticas, esto en la serie Asómate. Además, les daremos los detalles de una jornada que organiza la Facultad de Medicina en torno a los cuidados paliativos. También hablaremos de ciencia política, esto en la serie Del Hecho al Dicho, que nos comparte la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, y en la entrevista visitaremos Casa del Lago para platicar de uno de sus encuentros más emblemáticos. Se trata, por supuesto, del Festival Poesía en Voz Alta. Acompáñanos. La voz, principio del tacto, es el lema que promueve el Festival Poesía en Voz Alta, que llega a su 21ª edición del 17 al 19 de octubre, y bueno, como una posibilidad para imaginar y crear nuevas formas de habitar el mundo desde el sonido y el cuerpo. Para hablar del programa, que este año reúne propuestas de artistas procedentes de países como Chile, Reino Unido, Colombia, Finlandia y por supuesto México, saludamos con mucho gusto a Cintia García Leiva, quien es directora de Casa del Lago de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien, feliz de estar de vuelta contigo, Rosa. Mil gracias. De nueva cuenta, bienvenida siempre para hablar de esto que pues ya forma parte de las entrañas de Casa del Lago y también de nuestra universidad. ¡Qué privilegio! Sí, no, es un festival hermosísimo con el que hemos crecido en los últimos años, con esta historia hermosa. En algún momento comentaba aquí este grupo de teatro experimental que forma las bases de lo que significa muchas veces pensar en la interdisciplina hoy en el presente, la palabra en voz en alto, las relaciones entre poesía y otros discursos, y que desde 2005 se ha hecho ininterrumpidamente como festival. Llegar a los 21 años es un honor, un privilegio, y esperamos que les guste esta edición. Cómo no, seguramente platicaremos de todo esto, y pienso en 21 años, cómo mantener un festival vigente, activo, atento a las nuevas necesidades. Por supuesto, en el 2005 fue visionario, pionero en muchos sentidos, como ya nos cuentas. ¿Cómo seguir lográndolo 21 años después? Además, pues, no sé si con la cantidad de información, la interconectividad, las realidades a las que nos enfrentamos hoy en día, Cintia. Me encanta la pregunta, porque creo que es parte de la naturaleza de este festival, y en efecto me parece también una responsabilidad curatorial, institucional, mantenerlo vivo y seguir generando este interés en los públicos que hemos crecido con ese festival. En las últimas ediciones hemos visto público que va desde 2005, cuando el festival quizá estaba más enfocado en apuestas de jazz, de improvisación, con enormes exponentes desde siempre, el spoken word. Luego se fue yendo más hacia una cosa como de arte y tecnología muy interesante. Pasamos por el rap, el spoken word, y en los últimos años, como sabes, querida Rosa, nos hemos ido a los vínculos del arte sonoro con la palabra, de las posibilidades más abiertas y experimentales de la voz, incluido el grito, el performance, incluso apuestas y lentes y demás. Y es bellísimo también hacer dialogar este festival, creo que con festivales internacionales, cada uno con una perspectiva curatorial muy particular, pero sí nos acercamos a festivales que van desde la electrónica y que tienen en su centro el ambiente, el tecno, música dron, hasta los que van al jazz, que tienen que ver más con la improvisación, por supuesto los que tocan la poesía, como la poesía recitada en voz en alto, y que Poesía en Voz Alta, después de 21 años, se mantenga al centro, haciendo diálogos o vínculos con estos festivales. Me parece eso, importante, interesante, jala nuevas generaciones. En las últimas ediciones vemos también nuevos públicos, nos alegra mucho eso, y tiene que ver eso con buscar un diálogo nacional, saber en dónde están los intereses de los grandes públicos de la Casa del Lago, de Chapultepec, de la Ciudad de México y de la UNAM, y luego también ver con qué otros festivales, otros diálogos curatoriales tiene Poesía en Voz Alta con el resto del mundo. Pues dices un montón de cosas interesantes, pero me gustaría que nos ayudaras a entender qué es lo que está innovando hoy en este sentido de si estamos hablando de un festival de poesía en voz alta, pues lo arriesgado quizás hace 20 años, no sé si era justo el performance, el spoken word, que ha sido en los años más recientes. ¿Qué es lo que está sorprendiendo hoy en día? ¿Qué es lo que se está proponiendo? Creo que, y de ahí mucho el título, la noción de pensar la poesía más allá de, o antes y más bien, antes y después de su enunciación en alto.
Creo que esa ha sido la apuesta que nos ha permitido en los últimos años aproximarnos a propuestas de vanguardia que están pensando una sonoridad muy compleja. Por un lado, y tiene que ver esto en gran parte con la curaduría o la programación que quisimos hacer este año para Poesía en Voz Alta, el pensamiento de la voz que resuena en una arquitectura tan particular como lo es la Casa del Lago. Hay muchas apuestas artísticas de este año que dialogan con esa casa histórica que la gente reconoce también, con los jardines, con ese espacio 8.1 tan hermoso que tenemos allí, con las salas internas, las salas de cine, y son proyectos más escultóricos en términos sonoros que tratan de jugar con la experiencia del cuerpo entero. La voz, principio del tacto, tiene que ver con eso, la posibilidad de alcanzar, de tocar al otro, a la otra, desde la emisión vocal, pero también desde las ganas de ese contacto, desde las ganas del entendimiento, la voluntad del decir. Entonces, eso ha sido por un lado. Y lo otro creo que es hacer apuestas curatoriales que conjunten una perspectiva muy abierta, muy crítica e incluso experimental de la poesía, como veremos también este año, y por otro lado la posibilidad del goce en el espacio público. Este año vamos a tener también varios proyectos que convocan a la colectividad, hay varios coros o proyectos que tienen muchos integrantes en su quehacer, como es el caso de lo que hacemos con la Cátedra Gloria Contreras, un multibaile que está convocando a tantas personas como queramos, el coro que va a homenajear a Horacio Barpola, en fin. Y también este sound system que pone a bailar a cientos de personas en Chapultepec. Esa es un poco la idea, celebrar desde la poesía, número uno, la posibilidad del cuerpo que quiere ponerse en contacto o alcanzar a otro, número dos, celebrarse en la propia arquitectura del lugar, y número tres, ponerse a bailar. Creo que va por allí. Durante mucho tiempo, ¿crees que habían estado disociados o que no se le daba como la importancia a este vínculo, a esta presencialidad de la voz, además entendiéndola como una herramienta para crear vínculos, para crear contacto, para estar a favor del otro, precisamente a través de la palabra, Cintia? Creo que ha sido siempre la característica del lenguaje y la gran pregunta del lenguaje, si en verdad podemos llegar a entender esa otra edad. Y creo que la poesía hace, con esa magia que le es parte de su naturaleza, hace ese trabajo una y otra vez, convocar, extasiar, tocar. Pero también creo que por mucho tiempo el discurso literario se ha sentido aislado del resto de las prácticas artísticas y se ha separado por mucho tiempo, no siempre y no en todos los espacios, pero normalmente se separa la literatura de la música o la literatura del cine o de las artes visuales. Este festival, pero también porque la Casa del Lago así mismo funciona, intenta decir que justamente se puede hacer poesía en voz en alto también desde el cine, desde el performance, desde el teatro, por supuesto montones de apuestas sonoras y poéticas, y esa creo que es la aproximación, mirada interdisciplinaria para una posibilidad de entendimiento y de borramiento también disciplinar, hasta donde es posible. Nos gusta mucho que vengan proyectos de danza que nos hacen pensar la voz de otra manera que lo haría una cantante, por ejemplo, o que venga una actriz y en su manera de hacer nos haga repensar la sonoridad del escenario. Son como esos cruces y empujes que permiten una implicación muy, muy emocionante, y creo que es lo que hace este festival. ¿Cómo se traducen todas estas inquietudes, todas estas necesidades en el programa de Festival Poesía en Voz Alta 2025? Ay, pues va a haber un montón de cosas. Comenzamos con un homenaje que me parece importante hacer a un poeta experimental, diría que esa es como la manera en que podríamos definirlo, Horacio Barpola, poeta joven, muy, muy talentoso, que falleció desafortunadamente hace poco tiempo, pocos meses, y un grupo de poetas también jóvenes de distintas partes del país va a hacer una apuesta intermedial, tecnológica, poética, interesante para abrir. Y luego ese contraste, por ejemplo, que tendremos con un Raúl Zurita, maravilloso Raúl Zurita, con el que Casa Lago tiene ya una larga relación, para pensar también la propia poesía de él, que tan celebrada es a nivel Latinoamérica y mundial, por supuesto, en México tan querido, con una apuesta tecnológica también. Le acompaña un colectivo chileno llamado Delight Lab, que hace unas proyecciones lumínicas con la palabra del poeta. Este contraste, por ejemplo, un poeta joven homenajeado de una edad pues muy distinta a la de nuestro querido Raúl Zurita, ya enorme trayectoria, en conjunto y en posibilidades por los vínculos que les unen en esta experimentación. Así que creo que la curaduría ha ido por ahí, la programación,
pensar contrastes que a la vez tengan un hilo conductor que iría, yo creo, entre esa posibilidad política de la palabra, sus experimentaciones tecnológicas, va a haber mucho de eso esta vez, y el goce, digamos, dejar la voz al final, dejar las luces y el sonido e irnos a bailar. Creo que esa es como la línea conductora narrativa que quisimos hacer. Disfrutar, básicamente, lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo a través del movimiento. Cuéntanos un poquito de cómo están pensadas, programadas las actividades para estos 3 días. Es del 17 al 19 de octubre, fin de semana. 17 por la tarde, una charla que estamos esperando muchísimo con nuestra coordinadora, la doctora Rosa Beltrán, y Luis Felipe Fabre, que es también un escritor muy destacado que hace un programa particular de poesía para el festival. Este homenaje a Warpola y esta belleza tan esperada también de Zurita con Delight Lab. El sábado, esto es por la tarde, el viernes, el sábado hay actividades todo el día. Es importante decir que también por las mañanas, sobre todo, tenemos talleres para infancias, aprender a hacer poesía, robótica, hay un taller de soniderito para que aprendan a hacer sus pequeños movimientos de sound system las y los niños, hay talleres para adultos, hay muchas proyecciones, vamos a tener varios estrenos documentales hermosísimos relacionados con la música, el reggae, el dub y la poesía. Y ya por la tarde comienzan las mesas poéticas, estas curadas por Luis Felipe Fabre, que además bellísimamente ha llamado neopaganismos. Me parece una apuesta interesante, claro, justamente hoy. Hay que escuchar. Exacto. Y por la tarde, sábado y domingo, conciertos. Está una increíble chelista británica llamada Lucy Raelton, que viene justamente una gira ya bastante larga por Europa y aterriza en Latinoamérica, en México, para este festival ahora. Se las recomiendo mucho porque explora justamente estas cosas que hemos estado diciendo: cuerpo, voz, música, espacialización. Es una gran intérprete. Está también el estadounidense Brian Westbrook, que va a hacer una cosa muy espacial de arquitectura sonora en el 8.1. De Chile, otro chileno, Matías Aguayo, muy celebrado, una figura de la música más conocida en el ámbito nocturno y bailable de discoteca, que ahora estrena una ópera con nosotros para el festival. Una ópera también experimental. Entonces, eso, mañana talleres, tardes tempranas conferencias y recitales poéticos, y por la tarde conciertos muy impresionantes, la verdad. El domingo cerramos con 3 horas de sound system, que se parece un poco a lo que aquí conocemos como sonidero, estas grandes fiestas de músicos que se hacen en las calles con muchas bocinas y que ponen a bailar a grandes comunidades. Eso es lo que pasa con el sonidero aquí en México, pero el sound system viene de una tradición mucho más asiática, africana. Entonces traemos a grandes exponentes también del dub y del reggae, que están haciendo un poco de spoken word también, de poesía en voz alta, están recitando con unas máquinas sonoras detrás muy impresionantes. Ese es el domingo de 3 horas. Maratón de sound system y eso. Y entre todo esto, pues habrá también, ya te decía, actividades paralelas y una instalación. Con eso termino, que se presenta por primera vez de Raúl Zurita, un poema de gran formato de 5 metros que estrena a nivel mundial aquí con nosotros. Qué privilegio escuchar a estas grandes voces que tienen, como ya decías, una larga trayectoria, son reconocidos, son queridos por su obra, por su poesía. ¿Cómo dialogan estos grandes personajes con las nuevas generaciones en materia de lo que están pidiendo, lo que están buscando? Porque pues ya hemos hablado del poder de la voz, de las palabras, en términos no solamente poéticos, sino políticos, de resistencia, de expresión, de lucha. ¿Cómo se da este diálogo, Cintia? Mira, esa es una pregunta que yo creo que además de poesía en voz alta atraviesa todo Casa del Lago, y me gusta mucho que lo veas así porque estamos viendo, por ejemplo, ahora hemos estrenado un ciclo llamado Hablar de música es la nueva música, donde estamos revisando antologías contemporáneas de generaciones muy jóvenes que están rescatando discos pioneros en muchos ámbitos de la música, del pop, del jazz, por ejemplo, lo último que han sacado de la pionera del jazz mexicana, Ana Ruiz, Antonio Rousset, que hacía cosas increíbles en los 80. Y creo que hay una creencia de que las generaciones, una creencia que hay que discutir, de que las generaciones jóvenes miran únicamente lo nuevo y lo inmediato y lo último. Y
al menos a nivel musical y al menos y poético y en la experiencia que hemos tenido en los últimos años, estas generaciones sí atienden a esa novedad, que además, como decíamos, fuera de cámara, se puede ver en internet, ¿no? Hay muchas formas de consumir música. También están queriendo buscar esos pilares de lo que pasó tiempo atrás. Referentes, que lo siguen siendo. Completamente. Tuvimos hace poco un concierto, después de 50 años de haberse presentado, del grupo La Cocina, el primer grupo de free jazz en México, y estaba llenísimo de jóvenes, más que de personas, digamos, de la generación de los músicos de La Cocina. Lo mismo con los infrarrealistas. A 50 años del infrarrealismo que se presentó en Casa Lago, llena la sala de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras preguntándole a estos poetas que leyeron en la obra de Bolaño, por ejemplo, que habían pensado en ese momento. Entonces, creo que hay un diálogo siempre entre estos grandes referentes, como lo es Zurita, que a la vez él mismo, por ejemplo, se atreve y se expone a ver qué pasa con su poesía, con un colectivo de chavos que trabajan con luces a gran formato, ¿no? A gran proyección. Esas intergeneraciones creo que son tan relevantes como la interdisciplina, esos puentes entre trayectorias, entre lenguajes, hacen, me parece, que la programación general de Casa del Lago y, por supuesto, de Poesía en Voz Alta. Y que se reduce a una cosa muy básica que tiene que ver con la escucha, el escuchar a los otros, no importa si coincidimos en cuanto a generación, en cuanto a intereses, en cuanto a propuestas, sino el ir a buscar esas otras formas de contar el mundo que nos rodea. Pues la invitación para terminar, Cintia, a todo nuestro público, a quienes ya son un público asiduo y a quienes podrían acercarse por primera vez a Casa del Lago. Claro que sí, Poesía en Voz Alta ocurre del 17 al 19 de octubre. Estamos localizados en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Todas las actividades son de entrada libre y la programación completa, horarios, recomendaciones y demás, la pueden encontrar en casalago.unam.mx/PBA 2025. Vamos a tener también ahí para que puedan estar café, comida, pueden hacer sus picnics, pueden simplemente caminar por los jardines tan hermosos que tenemos. Es una invitación abierta para toda la familia, para todos los públicos y ojalá que nos acompañen. Pues esta edición de Poesía en Voz Alta nos invita a eso, a conocer, a disfrutar y a ver las diferentes posibilidades de la voz y la palabra con tecnologías novedosas, con propuestas novedosas y también con los referentes de toda la vida. Así es, Rosa, ahí nos querida. vemos pues en Poesía en Voz Alta, Festival de Poesía en Voz Alta, Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago. Muchísimas gracias por estos minutos y mucho éxito con esta nueva edición. Gracias siempre por recibirnos. Gracias. Ya decía que es parte de un ritual que tenemos venir contigo, así que muy agradecidos. Pues que así siga. Bienvenida siempre y colaborar, pues nos da muchísimo gusto en esta tarea de difusión, nos da mucho gusto siempre. Gracias, Cintia. Gracias, Rosa. Y ahora vamos a otro tema. Les platicaba que en conmemoración por el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, la Facultad de Medicina organiza la jornada académica Voces, Ciencia y Humanidad, Cuidados Paliativos, que se llevará a cabo el viernes 17 de octubre, esto en formato híbrido, desde el auditorio Dr. Alberto Guevara Rojas, bajo el lema global 2025, cumplir la promesa, acceso universal a los cuidados paliativos. La jornada incluye conferencias, paneles y un taller vivencial sobre el lenguaje del alivio. Las actividades de todo este encuentro pues darán inicio a las 9 de la mañana y la transmisión en vivo será a través, como les decía, a través de las plataformas de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Mucho que aprender también sobre este tema. Hace casi 2 décadas, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM abrió en Oaxaca una nueva unidad especializada en historia del arte. Asómate nos habla hoy sobre esta entidad y sobre la biblioteca que lleva el nombre de una de las mujeres más visionarias en la disciplina. Hablamos, por supuesto, de la doctora Beatriz de la Fuente. ...72 años después de la fundación del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, en 2007, se crea una sede en el sur del país, la Unidad Oaxaca. La única instancia en el estado que de manera concreta y especializada se dedica al estudio de la historia del arte.
La Unidad Oaxaca del Instituto de Investigaciones Estéticas comienza sus actividades en 2007 gracias a la suma de diversos esfuerzos y voluntades. El maestro Rodolfo Morales había habilitado un espacio para que ahí fuera la sede del instituto, pero con la donación del acervo de la doctora Beatriz de la Fuente se vio la necesidad de mudarse a un espacio más grande. La unidad cuenta con 7 investigadores, cuyas áreas afines se relacionan con arte rupestre de Oaxaca y Durango, arte y poder político en Oaxaca, culturas musicales, imágenes devocionales, escultura novohispana, retablos hispanoamericanos, entre otros. La Unidad Oaxaca cuenta con una biblioteca especializada en historia del arte y buena parte de su acervo surge a iniciativa del doctor Juan Ramón de la Fuente, quien fuera rector, y dona el acervo de la doctora Beatriz de la Fuente, exdirectora del instituto y además fundadora de uno de los proyectos emblemáticos del instituto, como es el proyecto de pintura mural. La colección Beatriz de la Fuente consta de 6,000 volúmenes y 2,000 fascículos de revistas. Tenemos también la colección de Olivier Debras, que consta de 2,500 volúmenes con 1,000 fascículos de revistas. Tenemos la colección de nuevas adquisiciones con 1,800 volúmenes y también una colección pequeña de James Olds. Por las temáticas que maneja, por su arquitectura y la ubicación en el corazón del estado, la Biblioteca Beatriz de la Fuente de la Unidad Oaxaca del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM busca acercar a públicos nuevos a través de cursos, talleres y exposiciones que resalten los tesoros bibliográficos que alberga en sus colecciones. Te invitamos a visitarla y conocerla. Equidad, género y representación son algunos de los temas que aborda la doctora Carolina Gilas en la cápsula de hoy, Del Hecho al Dicho, que nos presenta la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Del hecho al dicho en las ciencias sociales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Carolina Gilas, profesora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y tengo un enorme gusto de platicar un poco con ustedes sobre las investigaciones que estoy realizando en los temas que me apasionan, que es la representación política de las mujeres. Saben ustedes que durante mucho tiempo las mujeres no podían llegar a los cargos, y entonces en la ciencia política nos empezamos a preguntar qué podemos hacer para que las mujeres lleguen. Durante mucho tiempo nos dedicamos a analizar las medidas como cuotas de género, como paridad, para entender cómo tienen que estar diseñadas para lograr que las mujeres lleguen a ser electas, legisladoras, diputadas, senadoras, presidentas, gobernadoras, presidentas municipales, para todo tipo de cargos en los diferentes sistemas políticos. Desde hace mucho ya lo entendemos y hemos podido impulsar las políticas efectivas, como en México, en Costa Rica, en Argentina, en Bolivia, logrando congresos paritarios o inclusive con más representación presencial de las mujeres. Sin embargo, cuando las mujeres empezaron a llegar en proporciones cada vez mayores, nos surgieron nuevas preguntas. Empezamos desde la ciencia política a preguntarnos qué pasa cuando ellas llegan, qué pasa cuando esas proporciones entre hombres y mujeres, por ejemplo, en los escaños legislativos cambian. Y hemos encontrado que la presencia no se traduce de manera simple ni automática en la influencia, es decir, en un igual poder para las mujeres. Entonces, la ciencia política nos ayuda, la investigación nos ayuda a entender esos procesos, nos ayuda a entender que si bien la presencia de las mujeres es un valor democrático muy importante, todavía necesitamos trabajar para entender mejor qué pasa cuando llegan y cómo eliminar las barreras que enfrentan para una representación efectiva. Con
Con esta reflexión terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Antonio Buendía su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y gracias como siempre a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día aquí desde nuestras instalaciones en TV UNAM y también desde el máster. Y los invitamos a todos ustedes a que nos acompañen mañana a 2:30 de la tarde aquí en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.